Sean todos bienvenidos a este estudio del libro de Daniel. Nosotros lo hemos titulado Entre Leones. Soy la pastora Nancy Gutiérrez y vamos a ver este estudio tan importante. Hoy vamos a ver el capítulo 4 del versículo 1 hasta el 18 y vamos a ver la importancia de estudiar y de que cada día sea revelado lo que este joven Daniel nos quiere mostrar acá, nos quiere enseñar, porque de este estudio, de lo que tengamos en estos versículos, en estos capítulos, hasta el 6, comenzamos a entender cuál es el apocalipsis que nos enseña Daniel con respecto al apocalipsis del Nuevo Testamento. Entonces, el capítulo 4, vamos a mirar los puntos que nos van a enseñar. Primero, el pensamiento del rey, que va desde el capítulo 3:30 al 4:37. Segundo, la comparación de sueños y su fuente. ¿Cuál era la fuente de estos sueños? Tercero, ¿quién era el Dios de Nabucodonosor? ¿Cuál era la fuente del sueño? Eso está en Daniel 4, del 8 al 9. El cuarto punto es desenredando el sueño, que es del versículo 10 al 18. ¿Sí? Lo que tiene que hacer Daniel para desenredar el sueño. Quinto, entregando la noticia desalentadora para Daniel, que es del capítulo 4, 20 al 27. Sexto, ¿quién era el Dios de Daniel? 4:37. Y séptimo, palabras de un rey a un rey de reyes, que va desde el capítulo 4, 34 al 37. Entonces vemos primero el pensamiento y ánimo del rey. Cuando estudiamos el capítulo 3, dice acá la palabra que termina en el 3:30, pero realmente el capítulo 3 debería terminar en el 1, 2 y 3 del capítulo 4, que hasta ahí es donde sería el corte. Le voy a leer, porque dice en el 3:30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Hasta ahí vendría a ser el capítulo 3. Y entonces vemos el pensamiento y el ánimo del rey que tienen acá. Y dice que este capítulo fue escrito en arameo. Era el lenguaje de los arameos, ¿cierto? En el lenguaje arameo, porque le está hablando a un mundo gentil en el Medio Oriente, en Babilonia, y que no era el mismo idioma de Daniel, ¿sí? Entonces este capítulo fue escrito por el rey Nabucodonosor. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? Dice que era una persona no creyente, ¿sí? O sea que Dios puede hablarle a los no creyentes, claro que sí. Y vemos acá cómo esta persona no creyente va a terminar creyendo, ¿sí? Y dice que Nabucodonosor no es de nuestra fe, ni era de la fe de Daniel, ¿sí? Porque él era una persona una persona pagana que tenía múltiples dioses, ¿sí? Pero él va a conocer a Dios, y eso es lo más sensacional que hay. Entonces vemos cómo Dios se está revelando poco a poco a este hombre Nabucodonosor, ¿sí? Y comienza en el capítulo 4:4, yo, Nabucodonosor, o sea, está hablando en primera persona. Estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Entonces, vemos cómo este pensamiento, este hombre comienza revelando, ¿sí? Poco a poco, lo que Dios le quiere revelar a él. Comienza con yo, Nabucodonosor, o sea, el pensamiento babilónico, y qué era lo que Dios le quería mostrar a él, qué era lo que Dios le quería enseñar, ¿sí? Ese es en el primer punto. Ahora, en el segundo dice que la comparación de sueños
y su fuente, ¿sí? Vemos entonces cuando en el sueño del capítulo 2, que ya lo conocemos también, que ya lo hemos estudiado, sobre la estatua de los 4 metales o de los 4 materiales, ¿sí? Dice que el reino estaba completamente bajo el control de su imperio. Por eso fue que vino este sueño. Tenía problemas de gobierno, ¿sí? Porque él estaba trayendo a los judíos, ¿sí?, para ser enseñados en Babilonia. Y vemos cómo trajeron a Daniel y a otros más y a los 3 amigos de él y a mucha gente para ser enseñados con todo lo de Babilonia y con todo su idolatría y sus dioses y todo. Pero también, dice que también en este capítulo 2, él estaba muy inquieto en sus pensamientos y dice que agitado es su espíritu, ¿sí? Tanto que exigió a sus videntes, magos, astrólogos, caldeos, no solo que le dijeran el sueño, sino también la interpretación del sueño. Pero vemos acá que él en ningún momento les dijo el sueño a ellos, sino que él quería que ellos que eran adivinos, le dijeran a él realmente que era lo que él había soñado, que era la interpretación, pero ellos no lo pudieron hacer. Entonces, ¿qué vemos ahora en el capítulo 4? En el capítulo 4 vemos algo totalmente diferente. Dice que estaba tranquilo y relajado, ¿sí?, en su cama, dice acá, ¿sí? Dice que yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces vimos acá que él estaba relajado ya en su espíritu, en su ánimo, ¿sí? Pero cuando él llamó a los videntes caldeos a su palacio, él estaba feliz por contarles el cuento. Mire lo diferente. Ya no le está diciendo a ellos que le adivinaran, sino que él mismo les contó con detalles el sueño que él había tenido. Y no les puso a ellos a prueba, sino que él les contó. Entonces, para eso es importante que lo tengamos. Ahora dice que ambos sueños, tanto el del capítulo 2 como el del capítulo 4, ambos sueños son de Dios, ¿sí? Y solamente los podía interpretar alguien que tuviera una conexión muy poderosa con Dios. Por eso los caldeos, por eso esos adivinos, ellos no pudieron hacerlos porque ellos no tenían ninguna conexión con Dios. Entonces, vemos algo muy importante. Dice que acá en el capítulo 6, dice, en el versículo 6, perdón, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño, pero no pudieron. El versículo 7. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Por lo mismo que ya habíamos hablado, de que solamente puede hacerlo alguien que tuviera una conexión muy, muy directa con Dios. Entonces, mi pregunta es, entonces si él sabía que, si ya había una conexión con Daniel, ¿por qué no mandó a llamar directamente a Daniel? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él falló en eso, porque él él tenía como el Dios de Daniel como uno de sus dioses, o sea que para él era igual. Y luego ellos simplemente serían responsables, ¿cierto?, de interpretarlo, pero cuando los magos, hechiceros, astrólogos, videntes, todos ellos, se les contó el sueño, no pudieron conocer su significado, ¿sí? Después de ese fracaso, el rey llamó entonces a Daniel. Digamos que este rey Nabucodonosor les dio como otra oportunidad a estos magos para que pudieran darle la interpretación, ¿cierto? Pero tampoco pudieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente esos sueños de Dios solamente son interpretados por alguien que tenga una intimidad con Dios, alguien muy, 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 muy consagrado a Dios como Daniel. En el versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios,
y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo. Entonces vemos acá que él le pone un nombre, en el versículo 9 está, dice Belsasar, ¿sí? Porque Belsasar es un nombre pagano, es un nombre babilónico, ¿cierto? Entonces dice, como el nombre de mi Dios. O sea que vamos a mirar quién era el Dios de Nabucodonosor. Dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, ¿sí? El versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, ¿sí? Jefe de los magos, dice acá, jefe de los magos. Este jefe de los magos dice que es un nombre pagano que le dieron a Daniel. Y dice, he entendido que hay en ti un espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿Sí? Entonces, cuando él dice acá, el Dios de Nabucodonosor, ¿quién era? Dice que el Dios de Nabucodonosor, que es el punto 3, era Bel, Merodab, ¿cierto? Es el Dios principal de Babilonia. ¿Sí? Entonces, por eso es que él le dice acá, Belsasar, como el nombre de mi Dios, porque tiene las primeras letras Bel, ¿cierto? Entonces, es importante esto que lo sepamos, porque el Dios de Daniel no era el Dios de Nabucodonosor. Ahora, en el versículo 10, vamos a desenredando el sueño, dice que en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, ¿sí? Entonces, ¿quién era ese árbol que es grande? ¿Quién se estaba viendo él? Se estaba viendo a sí mismo. Él era ese árbol, o sea, ese árbol es la representación de Nabucodonosor. Dice que llegaba a ser grande. Y en el 11 dice, crecía este árbol, o sea, crecía en su imperio, en su autoridad, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. En el versículo 12, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra a las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Ahora, cuando vemos aquí que las criaturas que están bajo la sombra de ese árbol, eso se refiere a que son ese pueblo que está bajo su dominio, ¿sí? Y se le cuenta como aquí, como criaturas que están bajo la sombra. En el versículo 13 dice, vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Cuando aquí habla de un vigilante en hebreo, ¿cierto? Ese vigilante es un ángel de Dios que podríamos decir que controlaba el ascenso o la caída de una nación, que era como el administrador del juicio de Dios, ¿sí? Que estaba allí para hacer ese juicio contra este hombre. Y el versículo 14 dice, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, vayas en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. O sea que nos quería mostrar acá, que viene un tiempo venidero del juicio de Dios sobre él, ¿sí? Porque dice, derriba el árbol sobre él, ¿sí? Y dice el versículo 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, o sea, mezcladas allí, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Entonces vemos cuando dice, mas la cepa de sus raíces. Dice que uno cuando está en el campo, corta un árbol, ¿sí? Y con el tiempo ella nuevamente brota,
¿sí? Comienza a salir nuevamente un retoño, digamos así. Pero dice acá que más la cepa de sus raíces la dejaréis en la tierra. ¿Por qué? Porque su reino iba a ser cortado, pero luego va a volver otra vez cuando Dios le da otra oportunidad a él para que siga más adelante, ¿cierto? Entonces, esa es la base, dice que las cepas son la base del reino de él. Estas cepas dejaréis en la tierra porque después brotará o retoñará, como sucede con cualquier árbol que está al lado. Ahora el versículo 16. Su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. O sea que su corazón de hombre va a ser cambiado, ¿sí? Y dice que ese corazón de bestia, dice que es un trastorno conocido como licantropía, en el cual una persona llega a creerse animal y vive como tal, ¿sí? Vive y dejó de comportarse como un hombre y se comporta como una bestia. Dice que él llegó a comer hierba, se dejó crecer las uñas, el pelo, ¿cierto? Entonces él se convirtió, fue como en una bestia que hacía todas esas cosas porque el Señor lo había dicho. Dice también 7 tiempos, esos 7 tiempos son 7 años, ¿sí? Y esos 7 años importa porque es el número perfecto de Dios, el número 7. Dado que la visión la da Dios a una persona no creyente. Entonces vemos que Dios puede hablarle a una persona no creyente, darle sueños a una persona no creyente, darle esa visión a una persona no creyente, porque Dios se complace en hacer las cosas así porque Él nos ama a todos y Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, ¿sí? Entonces vemos acá esto que es importante. En el versículo 17 dice las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Esto me hablaba mucho porque cuando Dios nos tiene separados a nosotros, a cada uno de nosotros, a los que nos están viendo, si no lo cree, cuando Dios hace esa separación, cuando Dios nos quiere usar para su gloria, Él nos va a llevar hasta que nosotros por fin aceptemos al Señor. ¡Qué bendición! Y vemos aquí este hombre todo lo que padeció hasta que entendió. Los vigilantes dice que son ángeles, como ya lo hemos visto, y que también a lo largo del capítulo 4 vemos una constante mención, unos términos de Altísimo, ¿sí? Así como de ángeles. En ese momento Altísimo es un título, ¿sí? Y no un nombre personal, como decir presidente, como decir rey, como decir ministro. Eso es un título solamente. Y me llama mucho la atención porque con respecto al versículo 17, que Dios siempre está llamando al hombre, siempre. Dios siempre le está queriendo usar, le está mostrando su poder, le está diciendo, usted en manos mías va a hacer una cosa muy diferente a lo que hace en el mundo. Y en el versículo 18 dice, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, o sea, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Y dice ahí en el versículo 19, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, Daniel quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron, porque era tanto lo que estaba recibiendo de Dios que estaba como atónito, estaba como paralizado por lo que le venía al rey Nabucodonosor. Entonces los invito para que se conecten, para que divulguen este mensaje, para que lo compartan, para que lo estudiemos más a fondo y nos veremos en una próxima.